Muchas gracias por la invitación al grupo de estudios de ecosistemas acuáticos de la Universidad Central por estas chéveres charlas que se han venido dando, ¿no? Últimamente en estos tiempos de pandemia. Y gracias por la invitación a presentar esta charla por parte de los estudios que hemos realizado cuando fui parte del laboratorio de limnología de la Universidad Católica. Justamente Verónica dio la charla la semana pasada y faltará la charla de Patricio Andino, que será la próxima semana. Entonces, pues, prácticamente ahí les estamos contando un poquito de la historia, de lo que hemos hecho en cuanto a estudios de diversidad de macroinvertebrados acuáticos en los ríos de montaña, ¿no es cierto? Y con especial énfasis en las montañas que tienen glaciares. Entonces, justamente este es el tema en el cual yo me voy a basar, ¿no es cierto? En la diversidad específica de macroinvertebrados acuáticos en cuencas glaciares altoandinas. Entonces, les voy a contar un poquito de la historia de, de nuestros estudios y por qué surgieron. Entonces, todo empezó cuando todavía éramos chiquillos en esta foto, en el año 2006, cuando estábamos apenas terminando, ¿no es cierto?, nuestras carreras como biólogos en la Universidad Católica. Aquí estamos con nuestro mentor, ¿no es cierto?, Dean Jacobsen, el cual prácticamente en una materia que él nos dio justamente en los últimos años de ecología de ríos fue cuando nos empezamos a interesar bastante, justamente los tres, ¿no? Verónica Crespo, Patricio Andino y mi persona. Eh, Prácticamente nos encantó mucho esta materia de ecología acuática, ecología de ríos, y prácticamente nos empezamos a enamorar, ¿no es cierto?, de esto, de los estudios de la ecología acuática. Y fue que desde ahí empezamos a hacer nuestras tesis de licenciatura. Dean de ahí prácticamente nos vinculó en sus proyectos, que él ha tenido muchos acá en Ecuador. Él está acá en Ecuador desde el año de 1994, haciendo estudios de macroinvertebrados acuáticos y ecología acuática, y ha sido el formador de muchos investigadores que hoy en día están en algunas universidades del país, como Blanca Ríos y André Encalada, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente esta foto nos trae muchos gratos recuerdos de aquellos momentos cuando empezamos a subir a la Antisana. Esta fue nuestra primera visita a la Antisana en el año 2006, y en ese tiempo prácticamente no conocíamos, nos indicaron, y el DIN llevó sus mapas, ¿no es cierto?, y nos indicaron un poquito de cómo llegar al glaciar tal vez más cercano o más conocido. En ese tiempo, bueno, teníamos la intención de ir al glaciar 14, que a la final no ha sido tan fácil de llegar. Nos fuimos caminando y fue prácticamente todo un día de caminata en ida y vuelta justamente a ver, ¿no?, estos ríos y empezar a interesarnos en estos ríos de deshielo. Justamente aquí estamos en nuestra primera visita, justamente de la misma foto. Cuando llegamos por fin ya al glaciar, después de como 6 horas de caminata, llegamos al glaciar y empezamos. Aquí Berito está midiendo justamente los parámetros físico-químicos, no sé si les ven aquí justamente los multiparamétricos. Y yo con Patricio aquí estamos justamente buscando bichos. Aquí tenemos una bandeja blanca que se logra ver un poquito, en donde empezamos a ver qué individuos había ahí, ¿no? Porque no conocíamos, era nuestra primera vez que íbamos a estos ríos, y prácticamente era algo desconocido, ¿sí? Entonces, después llegó Olivier Dangles, que fue un profesor invitado, ¿no es cierto?, de la Universidad Católica, el cual, él, digamos, tiene una historial de estudios de ecología acuática, pero él prácticamente es ecólogo. Él le interesan todos los estudios que tengan que ver con ecología, ¿no es cierto? Entonces, él llegó más que nada por unos estudios de la polilla de la papa a la Universidad Católica, pero al enterarse que Dean estaba en la universidad y a veces estaba, a veces no estaba, porque él viajaba mucho a su país, a Dinamarca, prácticamente Olivier ahí nos empezó a conocer, ¿no es cierto?, como grupo que estábamos trabajando con el DIN. Y con Olivier, prácticamente cuando DIN ya se tuvo que regresar a su país, Olivier quedó a cargo de justamente nuestras tesis de licenciatura, y con él terminamos haciendo justamente este proyecto, el cual les voy a contar, sobre el cual empezamos a descubrir un poquito la fauna de estos ríos, sobre todo de la Antisana, ¿no es cierto?, en el cual hemos basado algunos estudios que hemos realizado gracias a estos dos grandes mentores.
Aquí estamos una fotito más para justamente cuando estaban Dean y Olivier ahí viendo, ¿no es cierto?, los sitios. Ya estábamos llegando a otro glaciar, este es el glaciar Crespo, que a la final el glaciar 12, que es un glaciar mucho más fácil de llegar. Con el carro llegas hasta una parte que solamente tienes que caminar ya 45 minutos y llegas al glaciar, entonces es mucho más fácil el recorrido. Y bueno, aquí están ellos, justamente Olivier, como él es fotógrafo de naturaleza, entonces él siempre llevaba sus cámaras, sus telescopios, sus lentes telescópicos para tomar fotos. Y nosotros aquí aprovechamos para hacernos una selfie con los profes. Y después Dean, ¿no es cierto? Él, al ya más o menos ir conociendo un poquito la fauna, ¿no es cierto? Y nos dimos cuenta que los quironómidos son muy importantes y prácticamente los más dominantes en este tipo de ambientes acuáticos. Dean tuvo sus alumnos de maestría, ¿no? Ellos son, los dos alumnos de los extremos son alumnos de Dinamarca que estuvieron haciendo en ese tiempo su maestría. Y aquí el que está en el medio con nosotros se llama Ladislav Hamerlik, Lassi, que él es el quironomista que prácticamente vino a ayudarnos mucho con la identificación y el morfotipeo, sobre todo de los quironómidos, que prácticamente son clasificados hasta a nivel de morfoespecie, pero él nos ha ayudado mucho y ya les voy a dar un poquito la historia del estudio de él y sobre la diversidad que él ha encontrado, ¿no es cierto? Aquí estamos igual en el glaciar Crespo, que es el glaciar un poquito más estudiado y el más grande tal vez de la Antisana, y justamente aquí está el río que se está derritiendo, ¿no es cierto? Y justamente de aquí justamente estamos aquí al ladito de un sitio de los primeros sitios de estudio donde hacíamos colectas de macroinvertebrados. Bueno, también a veces nos hacían climas bien feos, ¿no es cierto? Como ven aquí, estamos subiendo con una tremenda nevada y con todos los equipos, ¿no es cierto? Ahí en las maletas. De ahí llegó también Sophie Caubí. Ella fue una alumna de Olivier, hizo la maestría y el doctorado justamente en ríos de la Antisana, ¿no es cierto? Entonces ella tenía un interés bastante en la ecohidráulica o la ecohidrología, entonces ella trabajó bastante con los hidrólogos del IRD y también se enfocó bastante en los macroinvertebrados. Entonces, estudios de ellas también tenemos bastantes y gracias a ella hemos hecho unos interesantes descubrimientos ahí en el Antisana. Aquí justamente estamos ya en el 2017 haciendo un estudio. Este ya es del glaciar, el río que baja del glaciar 15 y también una muy buena colega por parte de Olivier. Y aquí estamos justamente Verónica, Patricio y mi persona haciendo un estudio de descomposición de materia orgánica en un río un poquito más abajo, ¿no? Ya de la parte de la hacienda Antisana, que ya es un poquito el clima más bueno, más benigno. Entonces, como antecedentes, ¿no es cierto? Tenemos que los glaciares en el mundo, ¿no es cierto?, están distribuidos sobre todo en los polos, ¿no es cierto?, en las partes o más australes o más boreales, ¿no es cierto?, del mundo, del planeta. Sin embargo, aquí en el trópico también existen glaciares, ¿no es cierto? Y sobre todo los que están en la parte tropical están relacionados a las montañas, ¿no es cierto? Entonces, como podemos ver, muchos glaciares o la mayoría de los glaciares tropicales están en nuestros Andes, ¿no es cierto? Gran parte en Perú, casi el 70% del Perú, una buena parte igual en Bolivia, un 20% en Bolivia y un 4% más o menos distribuido entre Colombia, Ecuador y Venezuela. De ahí tenemos unos glaciares también que se encuentran en África, justamente en la parte tropical, ¿no es cierto? En el Monte Kenia, el Kilimanjaro, en Tanzania, Uganda y toda esta parte de Kenia, ¿no es cierto? Y tenemos por acá en la parte de Indonesia, en Nueva Guinea, en Papúa también tenemos unos glaciares que lamentablemente todos estos glaciares, sobre todo los de montaña y tropicales, están sufriendo un poquito más que los glaciares boreales o australes, ¿no es cierto? Porque estamos un poquito más, al estar un poquito más cercanos al sol, tenemos un poquito más de influencia de los rayos ultravioleta y se sabe que con el último máximo de glaciación, todos los glaciares en el mundo, hace 20.000 años, se está empezando a ver este retroceso en los glaciares por este incremento del dióxido de carbono y varios factores, ¿no?, que afectan a
justamente al comportamiento de los glaciares. Entonces, aquí en el Antizana, esto es un estudio de glaciólogos, ¿no es cierto?, del INAMI, en el cual ellos han hecho estudios ya por varios años, ¿no es cierto?, en varias montañas con glaciares del país, como el Antizana, el Cotopaxi, el Chimborazo, en el cual en el año, podemos ver aquí que en el año 94, la lengua del glaciar, o sea, el punto más bajo del glaciar llegaba a los 4.600 metros. Imagínense, recién hace 20 y pico de años. Y ya en el 2008, ya la lengua del glaciar estaba ya a los 4.800 más o menos metros sobre el nivel del mar. Cuando nosotros hicimos nuestros estudios también están más o menos por ahí, dependiendo del glaciar, pero también están ubicados entre los 4.800, 4.850, las puntas del glaciar, pero cada vez se están haciendo más y más pequeñas estas lenguas que se conocen. Y ellos pronosticaron que para el año 2050, por estudios de modelamiento, ¿no es cierto?, que en el año 2050 estas lenguas o las partes más bajas de los glaciares van a estar a 5.325 metros. Entonces solo vamos a tener las puntitas de estos glaciares. Y muchos glaciares, los cuales tienen montañas con glaciares que tienen una altura de más o menos 5.000 metros, prácticamente van a perder sus glaciares en poco tiempo. Eso prácticamente lo estamos viendo. Y les voy a contar una historia un poquito más adelante sobre esto que estamos lamentablemente viendo. Aquí prácticamente una misma fotografía de Luis Maicincho, ¿no es cierto? Él ha hecho muchos estudios, un glaciólogo que ha realizado muchos estudios conjunto con el IRD y los glaciólogos del país. Entonces aquí prácticamente está indicando más o menos lo mismo, pero ya es una fotografía de la Antizana y prácticamente la tendencia es la misma, ¿no es cierto? O sea, se basan en los mismos estudios. Aquí un poquito una historia de lo que más o menos se ha visto en el Antizana, ¿no es cierto? Miren, aquí hay una pintura, ¿no es cierto?, del año de 1903, y aquí Dean lo trató de tomar casi del mismo sitio, y como podemos ver, el glaciar llegaba hasta una parte muy baja, casi tal vez los 4.000 metros, y aquí toda esta parte que vemos aquí ya no tiene glaciar, ya es una zona completamente erosionada de piedras, donde ya el glaciar prácticamente está perdido. Y como vemos aquí en una foto del glaciar Crespo, que prácticamente, bueno, esta parece que es del glaciar 14 más bien, o sí, del 15. Vemos que hay una lengua, ¿no es cierto?, aquí del Antizana en el 2004 y en el 2009. Vemos cómo esta lengua cada vez se va retrocediendo un poquito más, un poquito más. Entonces, esto del derretimiento de los glaciares es algo que lo estamos viviendo a diario y cada vez se está viendo que es un poquito más fuerte, ¿no es cierto? Un poquito en generalidades, la Reserva Ecológica Antizana, ¿no es cierto?, creada en el 93, 120.000 hectáreas, un rango altitudinal de 1.400 a 1.758 metros sobre el nivel del mar. Por su ubicación geográfica es rica en recursos hídricos y sus páramos, sus ríos, sus lagunas, sus humedales abastecen de agua a una gran parte del sur de Quito, ¿no es cierto? Conocido este sistema, la Mica Quito Sur. El área de estudio en el cual me voy a enfocar yo es en el que hemos hecho estudios durante todos estos años, ¿no es cierto? Son 51 puntos. Aquí los podemos ver que están distribuidos justamente en esta parte, más que nada la cara occidental, ¿no es cierto?, del Nevado Antizana. Nos hemos enfocado en estos 3 lenguas del glaciar, el glaciar 12, el glaciar 14 y el glaciar 15, en el cual hemos hecho estudios río abajo y conforme fueron pasando los años íbamos añadiendo estaciones, ¿no? De acuerdo al interés de saber más de más sitios. Y por eso nosotros aquí a veces vemos que hay sitios súper cercanos y que tal vez diríamos, chuta, pero ¿por qué un sitio tan cercano a otro que no son ni 20 metros tal vez en algunos casos? Pero la cosa es que nos interesaron mucho los sitios donde hay estas mezclas de ríos, ¿no? Como la Vero les contó la semana pasada, si no estuvieron algunos, prácticamente estas mezclas de sitios nos dan unos ríos más o menos como los que estamos viendo ahorita. Entonces, a la izquierda tenemos un típico río de glaciar, ¿no es cierto?, que tiene esta
harina glaciar, ¿no es cierto?, que viene del raspado que hace el glaciar a la piedra de la montaña. Entonces, por eso viene así. No es que el río está sucio, no es que el río está contaminado, nada que ver. En este caso de la Antisana, es un río típico de glaciar, que viene con esta harina glaciar que se conoce, ¿no? Y acá al lado derecho tenemos un río de vertiente, un río de aguas muy cristalinas, su caudal es muy, muy estable. Entonces, en cuestiones de un poquito de características de la vida, podemos ver que los bichos del río de glaciar normalmente tienen una diversidad un poquito baja, ¿no? A comparación de un río de aguas más, que se podría decir, más estables, de condiciones más estables, que viene de aguas subterráneas, ¿no es cierto? Pero en la mezcla, es ahí donde nos interesó mucho las mezclas, porque existe una mezcla de estas condiciones, ¿no es cierto? Estas condiciones que a veces crean estos ambientes adecuados para que existan bichos que están adaptados a las cuencas glaciares y que también existan bichos que están adaptados a estas partes, a estas cuencas o estos ríos más estables, ¿no es cierto? Entonces, en cuestión, un poquito hablando rapidito de cuestiones de físico-química, ¿no es cierto? Tenemos que la conductividad en los ríos de aguas glaciares normalmente es baja, a veces casi cero, o sea, prácticamente es agua destilada en ciertos casos, y la conductividad, en cambio, en un río de vertiente, un río de aguas subterráneas es mucho más alta, ¿no es cierto? Tenemos que la temperatura también es más baja en los ríos de glaciares que en un río que viene de condiciones más estables como aguas subterráneas. Tenemos que la turbidez es mucho mayor en los ríos de glaciar, justamente por esta harina glaciar que les estaba contando, que en un río de aguas cristalinas que prácticamente no tiene turbidez. Y la estabilidad también es algo muy importante que justamente para los bichos es algo súper importante, ¿no? En un río de glaciar ya vamos a ver que existe un poquito de esta periodicidad del caudal de acuerdo a la hora del día, ¿no? Entonces, en este estudio, justamente el primero que salió de Dean Jacobsen, lo que se vio fue que hicimos un estudio de unos 8 ríos, ¿no es cierto? Divididos desde distancias muy cercanas al glaciar, casi a 10 metros del glaciar, desde donde empezaba a derretirse el agua, o un poco menos, y fuimos tomando puntos hasta casi 4,5 kilómetros de distancia del derretimiento del glaciar, ¿no es cierto? Entonces lo que vimos es que en la densidad un poquito es como que al comienzo veíamos que hubo un decrecimiento, ¿no? Pero esto después lo vimos que no necesariamente era así, sino que en ese tiempo fue que encontramos muchísimos quironómidos. Y en cuanto a la riqueza de bichos o el número de taxones encontrados, encontramos que obviamente cerca al glaciar, por ser condiciones muy extremas, se podría decir, hay una diversidad muy baja, ¿no es cierto? Que están prácticamente muy pocos bichos adaptados a vivir en esas condiciones que son sumamente extremas, ¿no? Sumamente difíciles para cualquier organismo vivir ahí en ríos que prácticamente de noche se congelan. Entonces, aquí vimos que prácticamente este patrón que se encontró en sistemas de ríos, de glaciares, de las zonas temperadas, como en los Alpes europeos o en las cordilleras de Alaska, que se han hecho muchos estudios allá, el patrón es similar, ¿no es cierto? Mientras más nos acercamos al glaciar, vamos a tener menos diversidad de bichos y mientras más nos vamos alejando, esta diversidad va creciendo de manera asintótica. Entonces, lo que vimos es que ellos en estos ríos de las zonas temperadas, normalmente los bichos que predominan y los que están ahí prácticamente al derretirse el río son unos miembros de la subfamilia de Chironomidae llamados diamecinos o los diamecine. Sin embargo, acá en nuestra zona tropical, lo que nosotros vimos es que diamecina existe, pero en muy pocas proporciones. Prácticamente aquí ven que solamente en un sitio ha aparecido diamecine. Nosotros acá, diamecine se le reemplaza por podonomine, que es otra subfamilia de los quironomidos, estos dípteros quironómidos, que ya les voy a hablar un poquito más adelante de quiénes son. Prácticamente son bichos adaptados o
que han tenido una historia natural de las zonas de las masas de tierra de Gondwana, ¿no es cierto? Entonces, son bichos que están más adaptados a nuestras tierras australes, ¿no es cierto? Entonces, diamecinos se podría decir que son más boreales, más de las zonas temperadas del norte, y podonomines son los que los reemplazan acá en nuestra zona más de origen gondwánico, ¿no es cierto? Entonces, podemos ver que podonomines son muy importantes, al igual que, bueno, ortocladina como que lo va reemplazando mientras vamos alejándonos del glaciar. Y la proporción de la fauna prácticamente es muy alta, o sea, prácticamente es del 100% de bichos de quironómidos que están cuando se derrite el glaciar, pero ellos van perdiendo su proporción del total de la fauna conforme nos vamos alejando porque ya empiezan a aparecer otros taxones, ¿no es cierto? Otras familias, otros bichos. Lo que vemos también que es diferente un poquito a los sistemas temperados o lo que vimos fue que poniendo estos data loggers que están registrando, ¿no es cierto?, temperatura durante todo el día, cada cierto tiempo que uno les programe, podemos ver que nuestros ríos de glaciar, así sea que estén prácticamente ahí a metros del derretimiento del glaciar, pueden llegar a tener temperaturas muy altas. Como vemos aquí, podemos llegar a tener hasta 15 grados de temperatura en el agua. Imagínense, eso es bastantísimo. A comparación de los ríos de allá de las zonas temperadas, que prácticamente los ríos propiamente dichos de glaciar o ríos criales que se conocen, ellos no llegan a pasar los 4 grados centígrados. Siempre son de 4 grados para abajo. Y, o sea, de 4 grados para abajo, ¿no es cierto? Entonces podemos ver que existe un gran rango de temperatura mínima a la máxima en los ríos cercanos al glaciar. Entonces esto también es una gran diferencia que hemos encontrado en estos ríos de glaciares tropicales, ¿no es cierto? Como podemos ver aquí, en este estudio también prácticamente se sacó esta conclusión en que, por ejemplo, si tenemos la media anual, que es de 0 grados, justamente en la zona donde está el límite del glaciar, ¿no es cierto? En el verano, la fluctuación de la temperatura varía sobre los 0 grados. Y en el invierno, en cambio, esta fluctuación es menor, es más chiquita, pero está por debajo de los 0 grados. Esto es característico de los ríos de zonas temperadas donde existen las 4 estaciones, entonces donde existe verano realmente dicho y invierno realmente dicho. Y en cambio, ¿qué es lo que pasa acá? En nuestras montañas tropicales con glaciares, lo que pasa es que existe una variación diaria. O sea, en el mismo día podemos tener en las noches temperaturas por bajo cero, pero en el mismo día, ya a las 12 del día, en un día sumamente soleado, puede llegar a pasar las temperaturas ahí mismo, como vimos, hasta los 14 grados centígrados en el agua del glaciar. Entonces, esto tiene repercusiones justamente en el caudal, ¿no es cierto? Entonces, lo que pudimos ver con estos caudales, estos loggers o registradores de nivel de agua que se han dejado puestos en estos ríos también, hemos visto que está muy influenciada la temperatura del agua con el nivel o el caudal del río, ¿no es cierto? Entonces vemos que justamente al mediodía, ¿no es cierto? Digamos, estos son como que 2 días de corridos, ¿no es cierto? Midiendo cada 15 minutos, podemos ver que una vez que hay un pico de temperatura, hay un pico de caudal. Entonces es como que obviamente el sol está pegándole súper fuerte al glaciar, entonces se va a derretir y este derretimiento normalmente viene entre un poquito pasado el mediodía y puede estar llegando hasta casi las 6 de la tarde, que el río crece bastantísimo. A veces puede crecer hasta 10 veces más de lo que estaba. Entonces, justamente aquí les indico las horas, ¿no es cierto? Que al mediodía es lo que más o menos empieza el pico de temperatura y un poquito más tarde empiezan los picos de caudal, ¿no es cierto? Este es un estudio realizado por justamente uno de estos alumnos del DIN de la maestría, el cual quisimos ver si es que esta variabilidad en estos ensamblajes de las comunidades de los macroinvertebrados se diferencian justamente en estos 3 lenguas de glaciares que forman 3 ríos distintos, ¿no es cierto? Entonces teníamos 3 tipos de ríos, ¿no es cierto? Los ríos prácticamente nacidos del glaciar, entre 4.700 y 4.800, los ríos que están un poquito más abajo, entre 4.400 y 4.500, y los que están ya más abajo, entre 4.100 y 4.200. Entonces, aquí están su leyenda.
lo que vimos es que la densidad, en cambio, en este caso vimos que va creciendo, ¿no es cierto? Y aquí sí se parece un poquito a lo que se ha visto en los ríos temperados con glaciares, que la densidad normalmente cerca del glaciar es poca y va aumentando igual de manera progresiva mientras nos vamos alejando del glaciar. Y la riqueza prácticamente se comporta de una manera similar y vimos que en los 3 glaciares diferentes en los 3 lenguas de glaciar, ríos de lenguas de glaciar que vimos en el Antisana, prácticamente tenemos un crecimiento en la diversidad parecido en los 3 ríos, ¿no es cierto? De este estudio que salió de una compilación, ¿no es cierto?, de qué es lo que está pasando con la diversidad de los ríos, de estos ríos que nacen de glaciar en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, este río fue realizado por Jacobsen, Olivier, Brown y Milner, que son prácticamente, Brown y Milner son los que han hecho muchísimos estudios en los ríos de glaciares de climas temperados, ¿no es cierto? Tanto de Alaska como de los Alpes. Entonces, ellos lo que encontraron es que la diversidad está bajo peligro, ¿no es cierto? Porque si desaparecen los glaciares, lo que va a pasar es que se va a perder, va a empezar a perderse la fauna. Entonces, aquí abajo tenemos un índice que se llama la contribución, el porcentaje de contribución del glaciar a la cuenca. Se llama GCC, ¿no es cierto? Entonces, normalmente, mientras más a la izquierda estamos, es prácticamente cuando estamos al ladito del glaciar, donde se está derritiendo el glaciar, y mientras más nos alejamos a la derecha, donde tenemos 0 contribución del agua del glaciar, es donde estamos más alejados y ya son ríos que no tienen prácticamente contribución del glaciar. Entonces, lo que vieron aquí en este estudio es que más o menos al 50% de contribución del agua del glaciar se empiezan a perder especies. Entonces, el eje de las Y, lo que estamos viendo es que existe una pérdida acumulada regional de las especies, ¿no es cierto? Y lo que pudieron ver en estos 3 zonas que prácticamente estudiaron, que es los Andes ecuatorianos, los Alpes europeos y esta cadena montañosa de Alaska, ¿no es cierto? Lo que pudieron ver es que, por ejemplo, en nuestros Andes ecuatorianos llegaríamos a perder, si es que se pierde todo el agua o la contribución del glaciar, llegaríamos a perder el 11% de las especies. En el caso de los Alpes europeos perderíamos el 16% y en el caso de las montañas de Alaska, ¿no es cierto? Se llegaría a perder hasta el 38% de las especies. Imagínense, es una pérdida muy fuerte, ¿no? Y aquí lo que vieron es que cuando hicieron un estudio de la riqueza, esta es una riqueza indexada que más o menos es para poder comparar entre los 3 zonas que hicieron el estudio, pudieron ver, ¿no es cierto?, que más o menos si es que se tiene un 5 y un 30% de contribución glaciar, es donde está el pico de riqueza, o sea, donde hay más riqueza de individuos o de taxones, más que individuos, de taxa en los ríos, ¿no es cierto? Entonces, la contribución del glaciar es muy importante para esta diversidad de bichos y estas mezclas son muy importantes porque se mezclan justamente estos bichos que están adaptados o a un tipo de río y al otro tipo de río, ¿no es cierto? Entonces, estas mezclas hemos visto que son muy, muy importantes. Con este estudio, más que nada, se quiso ver cuál es la influencia qué es lo que pasará, ¿no es cierto?, con esta agua que se derrite, ¿no es cierto?, este runoff que se llama, que es el derretimiento del glaciar en la distribución longitudinal de los macroinvertebrados acuáticos y qué es lo que va a pasar con esto del cambio climático, ¿no es cierto? Entonces, lo que vemos es que si es que el glaciar se desaparece, la descarga va a tener en el tiempo, va a tener un pico, ¿no es cierto? Porque al comienzo se va a empezar a derretir toda la nieve que está ahí acumulada en las cimas glaciares, ¿no es cierto? Pero después, ya de un tiempo, la descarga otra vez va a empezar a caer y vamos a dejar de tener estos picos, ¿no es cierto? Entonces, es algo que realmente les voy a poner el láser que me olvidé de poner bueno, ahorita ya me demoré mucho, pero bueno.
En tal caso, aquí está. Sí, ¿no es cierto? Entonces, aquí básicamente la descarga va a bajar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con el derretimiento del glaciar, ¿no es cierto? Obviamente al comienzo también vamos a tener un pico y después ya vamos a dejar de tener con el tiempo, ya cuando el glaciar desaparezca, ya vamos a dejar de tener agua de glaciar. Va a desaparecer esa agua que viene del glaciar, ¿no es cierto? Y de ahí, ¿qué va a pasar con la conductividad? Como les decía, la conductividad en las aguas de glaciar es baja. Al comienzo va a bajar bastante, ¿no es cierto? Porque va a haber una bastante contribución justamente del agua glaciar. Al comienzo va a bajar, pero después la conductividad va a incrementar y va a volverse como un río normal, como un río que tiene bastante conductividad. Y la turbidez, la temperatura va a pasar lo mismo, ¿no es cierto? La temperatura igual va a tener al comienzo un decrecimiento y después va a empezar a tener un pico y la turbidez prácticamente va a bajar. De lo que teníamos bastante turbidez justamente por la contribución del glaciar, va a llegar a perderse. Entonces, ¿qué pasa con los bichos? Ya vimos esta tendencia, qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Con estas variables ambientales. Pero ¿qué va a pasar con la diversidad de macroinvertebrados acuáticos? En este estudio de la SOFI, ¿no es cierto? De Sophie Cauby, lo que se vio es que prácticamente, como vimos antes en la figura anterior, se va a llegar a una homogeneidad ambiental, o sea, los ríos se van a volver más homogéneos, ya no van a tener esta característica de este disturbio del agua de glaciar, ¿no es cierto?, que lo hace interesante para la diversidad de bichos. Lo que va a pasar con la diversidad de bichos es que va a haber un poquito en el tiempo también va a haber una homogenización taxonómica y se sabe que va a haber un decrecimiento hasta una extinción de determinadas especies, sobre todo aquellas que están prácticamente adaptadas y solamente viven en ríos glaciares. Va a haber la extinción de estos bichos, va a haber más competencia, va a haber más limitada dispersión de los bichos acuáticos, va a haber menos variabilidad o menos disponibilidad de nichos, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que va a pasar cuando se derritan todos los glaciares y sobre todo en estos ríos que vienen alimentados por cuencas glaciares, ¿no es cierto? Entonces va a haber una homogenización taxonómica como una homogenización ambiental, lamentablemente. Y para hablarles un poquito del estudio que ahorita prácticamente ya pronto va a salir, es aquel en el cual yo me basé para mi maestría, ¿no es cierto? Entonces, dividimos a todos estos 51 estaciones en 5 tipos de ríos, ¿no es cierto? Tenemos los ríos criales 1, que los llamamos, porque son prácticamente los que son aguas netamente de glaciar, no les influencia, no tienen afluentes de ningún otro tipo de río. Tenemos que son los sitios que están más altos y como vemos aquí más cercanos al glaciar, ¿no es cierto? Y de ahí tenemos los criales 2 que les llamamos, que son estos sitios que tienen influencia glaciar también fuerte. Sin embargo, en algunos casos ya tienen un poquito de infiltraciones de aguas subterráneas. Todavía son sitios que tienen prácticamente un comportamiento prácticamente como un río de glaciar neto, pero lo diferenciamos más que nada por la contribución del glaciar a la cuenca, por este GCC que les hablaba anteriormente. De ahí tenemos todos estos ríos que son los ríos que les llamamos mezclas, que prácticamente son los kilos que son los cuadraditos, un poquito más plomos, y son, como podemos ver, están distribuidos en todos estos sitios donde hay estas yes, que les llamamos nosotros, estos sitios donde hay estas mezclas de aguas de glaciar con aguas de páramo, como se podría decir vulgarmente. Y acá tenemos los ríos ritrales, que podrían ser propiamente dichos los ríos que vienen influenciados bastante por el derretimiento de la nieve y más que nada tienen mucha influencia de las lluvias y de las condiciones del mismo páramo. Entonces estos los llamamos nosotros vulgarmente como ríos de páramo, que son los típicos ríos que no tienen influencia glaciar, pero tienen influencia mucho de la lluvia. Y finalmente tenemos los ríos crenales, que son los ríos que vienen de aguas subterráneas, aquellos ríos que nacen de un ojo de agua
y cuya agua es sumamente cristalina y prácticamente son súper estables. O sea, su caudal prácticamente no varía, así sea que haya habido una lluvia completamente fuerte, su caudal casi que no varía. Son ríos de aguas subterráneas o ríos de vertiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vimos en estos sitios que nos pareció interesante? Aquí tenemos justamente la leyenda a la izquierda donde dicen el A es Crial 1, B Crial 2, C ríos mezclados, D ríos ritrales y E ríos crenales de aguas subterráneas. ¿Qué es lo que vimos aquí? Aquí lo que tratamos de ver es un poquito qué tanta es la contribución de aquellos taxa que solamente aparecieron una vez. O sea, estos bichos que solamente aparecieron una sola vez, ¿cuál es su contribución? ¿No es cierto? Entonces, lo que vimos es que en los ríos que tienen algo de influencia glaciar, como los ríos Crial 1, Crial 2 y los ríos mezclados, tienen una muy buena proporción de bichos raros o de bichos que solamente aparecieron una vez o singletons, que también se les conoce. En cambio, en los ríos que ya tienen un poquito de mezcla, como los ríos de aguas de páramo, los ríos de aguas de vertientes, ya no tienen tanta importancia estos bichos, porque miren, acá también tenemos bastantes bichos que aparecieron, más de 64 individuos aparecieron bastantes veces. Entonces, prácticamente aquí tenemos una importante contribución, a diferencia de acá que tenemos que también, que los bichos que aparecieron solamente una vez, son sumamente importantes, ¿no? En los bichos, en los ríos que tienen algo de contribución glaciar. Y esto se puede deber mucho a estos bichos que son los bichos raros, ¿no es cierto? Aquí les tengo unas fotitos de muchos ácaros o hidracarina que nos asomaron. Aquellos que fueron, solamente se encontraron a veces una vez y nunca más los volvimos a ver. Entonces, y tenemos otros ejemplos como algunos de estafilínidos o unos ditícidos que son predadores ya sumamente específicos, ¿no? Entonces, aquí lo que vimos es que existe una rareza en abundancia, aquí con este tipo de gráfico. Con este tipo de gráfico, en cambio, lo que vamos a ver es en cuántas localidades aparecieron determinado número de taxones. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que también en los ríos de glaciares o que tienen influencia glaciar como Crial 1, Crial 2 y los mezclados, tenemos una importante contribución de estos, de que en una sola localidad aparecieron muchos bichos, en una sola localidad de estudio, ¿no? Y en esto, en cambio, en los ríos que no tienen mucha influencia glaciar, como en los ritrales, y nada de influencia glaciar, como los crenales, prácticamente no existe, ¿no? O sea, no existe esta tendencia que una sola localidad tiene muchos bichos, sino que también hay a veces 14 localidades que tienen muchos bichos o a veces 4 localidades que tienen mucha diversidad de taxones. Entonces, aquí lo que vimos es que existe también rareza en distribución, ¿no es cierto? Aquí un poquito una tablita para mostrarles rápidamente cuáles son los bichos únicos de los 5 tipos de ríos que yo les indiqué anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en el Crial 1 solo aparecieron y que son únicos de ese sitio, son miembros de la familia Diticidae y un bicho de la familia Diticidae y un bicho de la familia Staphylinidae. Y en Crial 2 apareció, por ejemplo, un Chironomine tipo 4, un Staphylinidae y un Tipula. Y ese Tipula es un caso especial porque ese solamente nos apareció una vez que estábamos haciendo un experimento de deriva y solo nos apareció una vez y de ahí nunca más le volvimos a ver. Entonces, son cosas interesantes, ¿no? Que suceden. Y acá, en cambio, tenemos los típicos bichos, en cambio, que están en común, ¿no es cierto? En todos los ríos, o sea, que aparecieron en todos los 5 tipos de ríos. Por ejemplo, tenemos estos Atopsique, que son estos tricópteros que hacen unas redes. Tenemos algunos quironómidos, unos diamesinos, unos empídidos, que son unas larvas de mosquitas. Todos los de aquí a la derecha, del tope a la derecha, son larvas de mosquitos, o sea, de dípteros, ¿no? Entonces, ellos, y bueno, aquí tenemos una sanguijuela también que fueron común en todos los 5 tipos de ríos, ¿no es cierto? O diferentes tipos de ríos que los clasificamos. Entonces, ¿qué pasó un poquito con las comunidades? Con las comunidades aquí hicimos un análisis
RDA, que es un parecido a un análisis de redundancy, un análisis de redundancia discriminatoria, ¿no es cierto? Entonces, perdón, me confundí con el inglés. Entonces, ahorita lo que vemos aquí es que prácticamente en el eje de las X, ¿no es cierto? En este eje, como podemos ver, aquí están las variables ambientales. Vemos que si nos vamos más a la derecha, están los sitios que son más calientes, hay más temperatura, hay más conductividad, hay más ancho, hay más materia orgánica. Y son los ríos prácticamente que son los de vertiente, los ritrales, ¿no es cierto? Que son los que están más alejados al glaciar mismo, propiamente dicho. En cambio, cuando nos vamos a la izquierda, son los ríos que tienen más altitud, más turbidez y más contribución glaciar, ¿no es cierto? Entonces, aquí también tenemos más turbidez. Y aquí vimos que hay algunos bichos, justamente, que son los característicos, ¿no es cierto? Si nos vamos hacia la derecha, nos empiezan a asomar más los andesiops, que son estos baétidos, los hialélidos, que son un grupo de unos crustáceos, microcrustáceos muy comunes en esta zona. Y si nos vamos a la izquierda, en cambio, tenemos a los podonóminos, ¿no es cierto? A estos podonóminos que les estaba mencionando, que son súper importantes. Y aquí prácticamente es lo mismo, pero nuestros bichos desglosados. O sea, toda esta maraña de bichitos y puntitos de aquí ya están desglosados. Y lo que vemos aquí es que hay una importante contribución de estos quironómidos, que justamente acá, con este estudio de Lassi, de este eslovaco que vino con Dean a ayudarnos en la identificación de los quironómidos, se pudo ver, ¿no es cierto?, que hay una riqueza de quironómidos realmente espectacular. Lo que vimos aquí es que en 5 familias hay 16 géneros y alrededor de 23 especies. Y este estudio, como vemos aquí, solo se basó en 16 sitios de ahí mismo de la Antisana. Imagínense ahorita que tuvimos ya los 51 sitios, ¿cómo crecerá esta diversidad? O sea, tal vez ya llegamos aquí a la asíntota, al tope, pero seguramente van a haber algunas más. Y sobre todo, muchos de estos bichos seguramente son endémicos. ¿Qué es lo que se vio con estudios anteriores? ¿No es cierto? Fureder, ¿no es cierto? Vieron que habían estos picos y mientras más nos vamos acercarnos a la zona de glaciar, tenemos más dinámica del caudal, ¿no es cierto? Tenemos menos nutrientes, menos contribución de aguas subterráneas, ¿no es cierto? Y él les dividió a estos ríos en este tipo de nombres, ¿no es cierto? De criales, glaciorritrales y crenales y ritrales. Y en la parte de crenales y ritrales, él vio también que existe una riqueza, un pico de riqueza, ¿no es cierto? Aquí él más o menos encontró este pico también que se lo encontró en el estudio de Jacobsen, que ya les indiqué, que más o menos a un poquito de contribución de glaciar, hay unos picos de riqueza en la diversidad. Y esto también se encontró nuevamente en este estudio de los 51 estaciones. Aquí podemos ver algunos parámetros de diversidad, ¿no es cierto? Como riqueza, diversidad verdadera, diversidad rarefaccionada, índice de Shannon, ¿no es cierto? Y lo que vemos es que a niveles intermedios de contribución glaciar, en estos ríos M, que son los ríos mezclados, tenemos una riqueza importante, ¿cierto? Que también la tenemos en estos ríos ritrales y crenales. También hay una importante contribución de taxones, pero sin embargo, en estos ríos mezclados, la riqueza es realmente importante. Entonces, esto es lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Vimos algo que parece que pasa en ríos, no solamente de aquí, de los glaciares ecuatoriales, sino que pasa en todos los ríos glaciares del mundo. ¿Y qué pasa un poquito con la diversidad beta? ¿No es cierto? Veíamos acá que la diversidad beta, ¿no es cierto? Al comienzo va a tener un pico y después va a tener un decrecimiento. ¿La diversidad beta qué es? La diversidad beta es la contribución de taxones o el recambio de especies en determinados sitios, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que hicimos es un análisis de partición de la diversidad beta. Tenemos la beta de Sorensen, el overall, digamos, del promedio, y aquí tenemos la diversidad de Sorensen en recambio o en turnover, con un poquito plomo, y un plomo un poquito más oscuro es el nestedness. El nestedness, que es otro tipo de diversidad beta que se ve más que nada
que un sitio es prácticamente un subset, un sitio con determinado número de bichos es un subset de otro sitio, de un sitio más rico de bichos. Entonces, prácticamente aquí lo que la SOFI vio es que en tasa de recambio vamos a tener un pico y después vamos a tener un decrecimiento. Nosotros, ¿qué es lo que pudimos ver con esta contribución glaciar? Que también en el que estamos hablando del recambio, ¿no es cierto? Entonces hablamos de justamente del plomito más claro, vemos que también existe como que un pico. Mientras nos vamos alejando de la contribución glaciar, tenemos un piquito y ya por acá como que se estabiliza la curva, ¿no es cierto? Entonces es algo importante o interesante también que vimos en cuanto a la tasa de recambio o a la contribución de esta diversidad beta en nuestros ríos, en nuestros 51 ríos de la Antisana. Y entonces, ¿qué va a pasar con el Antisana? ¿No es cierto? Vemos que ahorita, más o menos en este año en que se realizó este estudio, se empezaron a sacar estos bichos, en el 2010, la nieve llegaba, o las lenguas de glaciar, las partes más bajas, más o menos están a los 4.800 metros de altitud, pero lo que vimos es que está pronosticado que para el 2050 esto va a estar casi a los 5.300. Entonces, de aquí a unos pocos años, ya prácticamente vamos a tener solamente las puntitas de los glaciares con nieve o con glaciar propiamente dicho. ¿Y qué va a pasar, no es cierto? ¿Qué pasará con estas especies que solo se encuentran en los ríos de glaciar? Como este de aquí, es un ejemplo, este Paroclus, que prácticamente solo se encuentra en ríos cercanos a glaciar, ¿no es cierto? Este prácticamente se va a desaparecer. Y aproximadamente el 10% de todas las especies de páramo de la Reserva Ecológica Antesana se han encontrado exclusivamente en estos ríos que tienen afluencia glaciar. Pero ¿qué pasa en otros ríos de cuencas glaciares? No sé si reconocen esta montaña de aquí, que queda al ladito del Chimborazo, ¿no es cierto? Que muchas veces prácticamente se le ve como una lomita del Chimborazo. Pero no, este también en su tiempo tuvo glaciar y bueno, todavía tiene, pero es muy pequeño. Este se llama el Carihuayrazo, ¿no es cierto? Entonces, este ha venido siendo estudiado ya desde hace mucho tiempo. Miren, aquí tienen datos desde el año de 1956. Esta es una montaña que tiene una altitud de 5.020 metros, entonces apenas tiene un poquito más de 5.000 metros, y estos son los que están más destinados a desaparecer ya de aquí en pocos años. O sea, yo me atrevo a decir que de aquí en menos de 10 años este glaciar va a desaparecer, el glaciar de este volcán. Y prácticamente lo que ha perdido en este rango de tiempo del 1956 a 2018 es un 92% de su masa glaciar, de su casquete polar. Entonces se ha perdido bastantísimo en apenas 62 años, imagínense. Este es un estudio, desde ahí nosotros nos empezamos a interesar, ¿no es cierto? Entonces en el año de 2015, igual con el Dean y Olivier, Verónica y Sophie y Patricio, empezamos, ¿no es cierto?, a subir a este glaciar. Fuimos a ver qué estaba pasando, ¿no es cierto? Entonces, miren, esta fue la foto tomada en el 2015, donde este de aquí es del glaciar. Esto de acá que vemos acá arriba solamente es nieve acumulada. Pero esto de aquí es del glaciar, que es prácticamente el hielo propiamente dicho del casquete del Carihuayrazo. En el 2015, no, me acuerdo cuando nosotros fuimos con algunas personas, nos pudimos meter en una cuevita que había por aquí. Pero esa cueva fue la última vez que le vimos, porque de ahí nunca más volvió a asomar esa cuevita. Esta es una foto del 2019, de principios del 2019, y miren cómo ya este glaciar incluso se está dividiendo en dos, o sea, prácticamente ya lo estamos perdiendo. Esta es una foto del DIN tomada desde el Chimborazo a unas lagunas que una vez visitamos, y miren, prácticamente aquí lo que yo le decía al DIN, parece que es una calza de una muela, o sea, el glaciar ya se lo ve como una calcita de una muela prácticamente, o sea, lamentablemente este glaciar está condenado a desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que hicimos desde justamente esa visita del 2015? Definimos un área de estudio, ¿no es cierto? Aquí está justamente los mapas de la SOFI, en el cual ella recopiló estos datos de justamente todas las fotos,
los estudios anteriores de este glaciar se deben mucho al INAMI y a Bolívar Cáceres, que es el que ha hecho justamente estas mediciones, ¿no es cierto? Un glaciólogo del INAMI muy reconocido, al igual que Luis Maicincho. Entonces ellos han hecho estos análisis, ¿no es cierto? Estos recorridos del glaciar que queda en el Cariguairazo. Y miren, del 56, de lo que era hasta por acá, ahora en el 2018, miren lo que tenemos. Y ahorita en esa foto del 2019 tendríamos una pequita por aquí y una pequita por acá. Y ahorita en el 2020 yo no he ido. ¿Cómo estará? Pobre, este glaciar ya debe estar casi desaparecido. Entonces lo que hicimos fue tomar 4 puntos, ¿no es cierto?, a lo largo, en un gradiente longitudinal y altitudinal del río que nace de este derretimiento de este glaciar, y estuvimos haciendo hasta el año 2019 visitas cada 3 meses a tomar muestras de bichos. Y para comparar qué es lo que va a pasar de este río, ¿no es cierto?, que es netamente de glaciar, tomamos un río que queda ahí a la vueltita nada más, es igual a una altura de 4.650, un río que lo llamamos exglaciar, porque este río seguramente fue un río glaciar hace muchos años atrás, cuando este glaciar del Cariguairazo fue mucho más grande. Entonces, también tomamos muestras cada 3 meses en 3 puntos. Entonces, prácticamente aquí tenemos un sitio de estudio de 7 puntos, ¿no es cierto?, en el cual lo hemos ido, todavía está por ser analizado todos estos datos, y prácticamente lo que hemos encontrado, algo medio interesante, es que los taxones o los taxa, que son únicos de glaciar, de los ríos de glaciares, son medio similares a los que encontramos en el Antisana. Sin embargo, similares digo a grosso modo, ¿no? Porque de ley van a ser especies diferentes y seguramente endémicos de esa zona. Pero encontramos patrones similares como los ditícidos, ¿no es cierto? Estos predadores coleópteros, larvas de predadores coleópteros. Obviamente ellos se estarán alimentando de los quironómidos que hay por ahí. También encontramos estos estafilínidos que en el Antisana también los encontramos en ríos de glaciar, y los múcidos, que también son súper importantes en los ríos glaciares de la Antisana. Entonces es como que encontramos patrones medios parecidos, ¿no es cierto?, interesantes, que recién, ¿no es cierto?, esto se está analizando, pero son cosas que aún falta mucho por hacer, y lamentablemente este glaciar del Cariguairazo va a perder su nieve o su casquete polar, o su casquete glaciar. Yo le considero en muy poco tiempo. O sea, prácticamente estamos viendo a un glaciar que se está muriendo. Y sí, bueno, y tenemos nuestros bichos comunes, que son medios similares a lo que hemos visto en el Antisana, como efídridos, unas planarias, unos curculiónidos, algunos bichos interesantes que no vimos en el Antisana, como limnefílido, tilodactílide, que asoma hasta los 4.600 metros de altitud. Imagínense, esos son récords súper interesantes. Y también tenemos taxones que son exclusivos y que solamente asoman en los ríos que ya no tienen influencia glaciar, y unos súper interesantes como estos microcrustáceos, ¿no? Como los cladoceros o los copépodos, que son ríos un poquito, más que nada, un poquito más adaptados a ríos que no tienen mucho flujo. Y porque aquí hay unas lagunas, entonces parece ser que estos microcrustáceos pueden tener una relación con estas lagunas que están por aquí a los alrededores de estos ríos que no tienen influencia glaciar. Entonces sí, son cosas interesantes, incluso ostracodas, que son microcrustáceos, ¿no?, que son interesantes, que han asomado por ahí en estos ríos del Cariguairazo. Entonces, sí, creo que básicamente eso sería todo. Quiero agradecer mucho a la Universidad Católica, al Laboratorio de Limnología, que con Verónica y Patricio prácticamente hemos sido lo que hemos mantenido este tipo de estudios, al IRD por Olivier Dangles, a la Universidad de Copenhague por Dean Jacobsen, y al Ecofondo por el financiamiento de este proyecto de los 51 estaciones. Y actualmente a la universidad a la cual represento, a ICAM, y al Grupo de Biogeografía y Ecología Espacial por permitirme ser parte del grupo y
y seguir investigando un poquito con los ríos y ahora un poquito más enfocado a los ríos de la Amazonía, pero sin embargo a los macroinvertebrados y a la ecología acuática. Muchas gracias y eso sería todo.